El saludo cordial, jóvenes estudiantes de quinto y secundaria. Vamos a continuar esta semana con la parte de generamos, analizamos datos, evaluamos y comunicamos nuestra indagación sobre los beneficios del ejercicio físico. Es decir, vamos a complementar nuestro proyecto de las dos competencias, explica y diseña. El propósito de la sesión de aprendizaje de hoy es: elaborarás un reporte de indagación científica construyendo conocimientos y mostrando evidencias de la relación que existe entre la práctica de ejercicios físicos y algunos indicadores de la salud física, como ritmo cardíaco. De esta manera procuraremos enfrentar la problemática de la salud pública agravada por la situación de confinamiento. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos y diseña, construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Como competencia transversal, tenemos gestiona su aprendizaje de manera autónoma, responsable y de una manera resiliente en estos tiempos de pandemia. El proceso de competencia, en este caso, explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. Estamos continuando el trabajo de la semana pasada. Generamos y analizamos datos para indagar sobre los beneficios del ejercicio físico. En el contexto que estamos viviendo en tiempos de confinamiento, por más de medio año, más de 6 meses, hemos tenido que aprender nuevas formas de vida. Para relacionarnos mejor con nuestros familiares y amigos, necesitamos sentirnos bien emocionalmente. Y que mejor que la práctica de ejercicios continuos, y que si ya lo empezaron ustedes, deben continuar trabajando para que demuestren el estado emocional de una manera muy eficiente con los integrantes de la familia. Además, hará preguntas: ¿qué indicadores biológicos nos permite determinar el tipo de ejercicio? ¿Cómo generamos evidencias empíricas de las relaciones entre la frecuencia de práctica de ejercicios y la frecuencia cardíaca? Y otros aspectos relacionados a la parte física, biológica y química de nuestro organismo. La intensidad de ejercicio. Es decir, esto se correlaciona con la dificultad que implica para nosotros cuando estamos haciendo actividades aeróbicas, es decir, con bastante aire, en el medio ambiente en forma libre, como caminar o andar en bicicleta, pero siempre con los protocolos de seguridad. La intensidad del ejercicio también se refleja en la respiración, es decir, con la frecuencia cardíaca, la sudoración y el cansancio de los músculos. Es decir, por ejemplo, cuando sentimos una actividad, se genera los famosos calambres. Es porque por la presencia del ácido láctico a nivel muscular. Entonces, ¿por qué no practicamos frecuentemente los ejercicios? Aquí te presentamos varios modelos para hacer en casa, tanto el punto 1, por ejemplo, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5. Son movimientos para activar nuestros músculos del cuerpo y también de paso generar las emociones, así como las endorfinas. Formas de determinar la intensidad de ejercicio. Hay formas básicas en la cual podemos nosotros demostrar de forma implícita o explícita también. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos? Es una medida subjetiva. Es decir, de la dificultad de la actividad física implica para nosotros de decir el nivel de esfuerzo que percibimos. Por ejemplo, una carrera de velocidad intensa para nosotros puede ser un ejercicio moderado, pero para otra persona que tiene mejor estado físico puede ser de repente algo sencillo. ¿Cierto? Es cómo nos sentimos emocionalmente. Nuestra frecuencia cardíaca es la manera más objetiva, claro que sí, obviamente si nosotros medimos las pulsaciones de forma correcta, ¿cierto? La intensidad del ejercicio, en general, cuanto más alta es la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, mayor será la intensidad de la actividad física. Claro, entonces cuando estamos más en actividad permanente, durante 20, 30 minutos, por ejemplo, entonces las pulsaciones que están en la parte radial, en diferentes partes del cuerpo, donde están las arterias y venas, será también de mayor intensidad. Entonces, esto es casi como una hipótesis, ¿cierto? Muy bien. Pistas para determinar la intensidad de ejercicio. Hay tres pistas, por ejemplo, tres formas relevantes que debemos siempre tener en cuenta para que usted tenga un conocimiento pleno e identificar aspectos importantes. La intensidad moderada, por ejemplo.
Nuestra respiración se acelera, pero no quedamos sin aliento. Sudamos un poco aproximadamente después de 10 minutos de actividad. Podemos seguir en una conversación, pero no podemos cantar. Eso se llama intensidad moderada. Mediana intensidad, nuestra respiración es profunda y rápida. Sudamos después de algunos minutos de actividad. Solo podemos decir unas pocas palabras sin hacer pausas para respirar. Alta intensidad, tenemos dificultad para respirar, sentimos dolor y no podemos entrenarnos como habíamos previsto. Prácticamente son 3 pistas para demostrar lo que es la intensidad de ejercicio o actividad física y relacionar lo que es la frecuencia cardíaca en nuestra actividad cotidiana. En la clase anterior, continuando con la parte de lo que es el explica, la competencia explica mediante conocimientos científicos, hemos hablado sobre frecuencia cardíaca, ¿cierto? Cómo se mide, y ahora estamos relacionando con la intensidad de ejercicio. El cálculo de la frecuencia cardíaca, hay 2 formas. Mediante la fórmula, en este caso 220, que es un parámetro, menos la edad, donde E es tu edad. En este caso, por ejemplo, si tienes 16 años, tu frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos 16. Entonces, en este caso, 204, en la frecuencia cardíaca máxima. Pero esta ecuación es considerada inexacta por algunos científicos médicos. Por ello, Tanaka propone una ecuación más sencilla, más confiable. En este caso propone 207 menos el valor aproximado a un estándar, 0,7, por la edad. ¿Ya? Una vez ya conocido tu frecuencia cardíaca, puedes calcular el rango de frecuencia cardíaca deseada, es decir, el nivel que tu corazón ejercita y se adapte, pero no se esfuerce demasiado. La Asociación Americana del Corazón recomienda la frecuencia cardíaca objetivo en los siguientes valores. Intensidad moderada de 50 a 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Mediana intensidad de 70 a 85. Alta intensidad 85 a 100%. ¿Esto qué demuestra? Por ejemplo, esto también depende mucho de la edad. Los jóvenes, a su edad ustedes, por ejemplo, 16, 17 años, ¿ya? Pueden llegar a alta intensidad. Por eso participan pues, en maratones, en actividades físicas de alta demanda física, muscular. Pero una persona, por ejemplo, de 40, 50, 60 años, tú no puedes exigir bajo alta intensidad, ¿ya? Los futbolistas, por ejemplo, ahora que estamos entrando en la etapa de las eliminatorias, ¿en cuánto se jubilan? No llegan más de 40 años, 35 años, 36 años máximo, ¿cierto? Entonces, eso es por la alta intensidad que requiere nuestro organismo, el corazón mismo, ¿ya? No puede forzar más. Eso se relaciona a la frecuencia cardíaca con la intensidad de ejercicio. La siguiente capacidad de esa competencia genera, registra datos e información. En este caso, es algo importante que recalcar, estamos en la etapa de generación y registro de datos e información, por lo que a continuación te proponemos actividad a fin de que sigas este proceso de manera sistemática y haciendo uso de las estrategias que desarrollaste en los recursos anteriores. Es decir, decíamos la semana pasada, esto demora 2 semanas de trabajo, con la movilización de capacidades para lograr la competencia. ¿De acuerdo? Obtención de datos. Por ejemplo, realiza los saltos de soga o cuerda, aumentando cada vez más la dificultad y el tiempo de duración de salto. Realizarás el paso de un nivel a otro cuando hayas logrado la ejecución en los saltos, es decir, cuando en el tiempo establecido realices los saltos sin fallas. Para ello te recomendamos seguir las siguientes secuencias o pasos o procedimientos. Paso 1. Salta con los 2 pies juntos a un ritmo moderado. Mantén las rodillas y los tobillos relajados para amortiguar el impacto. Trata de que sea un movimiento fluido en lugar de 2 posiciones diferentes. Aumenta la velocidad de la cuerda y el ritmo en que saltas. Anota la cantidad de saltos que realizas en 2 minutos. Para fijar el tiempo en 2 minutos, usa un cronómetro de reloj o de teléfono celular. Son datos importantes que debes tener en cuenta. Entonces, para ello, organizamos datos. Hay un conjunto de cuadros, pero lo vamos a hacer bastante sencillo y práctico, ¿ya? Por acá el número de intentos. Puede ser 2 intentos, puede ser 3 intentos. En el primer intento, número de saltos. Mínimo tiene que ser 3 veces.
Por ejemplo, acá tenemos una persona que ha hecho el primer salto 84, 88, 92. El tiempo es constante, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. ¿Ya? La frecuencia de saltos, ya sabes cómo se calcula, ¿cierto? 84 entre 2, 88 entre 2, 92 entre 2. La frecuencia promedio, cuando hablan de promedio, es la sumatoria, la semisuma, perdón, entre lo que es las frecuencias de salto, ¿no? 42 más 44 más 46, entre 3. Ese sería el 44, sería el promedio. ¿Ya? Número de pulsaciones, este es un dato importante. ¿Ya? Miren, los siguientes acá. Los datos del primer intento son ejemplos por lo que los valores de registren no tienen que ser iguales al número de saltos que realizan. Asimismo, el número de pulsaciones que estamos acá en esta columna, que deberás medir inmediatamente después de los saltos. O sea, una vez que terminas los saltos, ¿ya? En cada caso, por ejemplo, acá necesitas 84 saltos en 2 minutos, ¿ya? Paras un rato y te tocas las pulsaciones en la radial. El número de pulsaciones que deberás medir inmediatamente después de los saltos. Son datos muy propios de cada persona. Así es. Por ejemplo, en el primer intento, 128, luego, después de un tiempo, 88, este número de saltos, midió en 1 minuto. Ojo, por minuto es eso, por minuto. Acá se hacen 2 minutos, tiempo, el salto, pero el número de pulsaciones lo puede hacer en por minuto. Ahora, hay formas también de trabajar aquí, por ejemplo. Lo puedes hacer en 15 segundos. O sea, cuentas ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En 15 segundos, ¿cuántas pulsaciones ha hecho tú? En este caso en el radial. Y lo multiplica por 4. Sencillo. O también puedes llegar a 30 segundos. O si quieres llegar al minuto. Pues. Y entonces acá dice número de pulsaciones por minuto. ¿Ya? Muy bien. En el segundo, 130. En el tercero, 132. Frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones. Son lo mismo. Córrate. 128, 130, 132. Y cuando te dicen el promedio de la frecuencia cardíaca es la suma, igual que la anterior, ¿cierto? 128 más 130 más 132 entre 3. 130. ¿De acuerdo? Eso es el primer intento. Luego haces una pausa, de repente media hora, qué sé yo, en otro momento, haces otro segundo intento, la misma secuencia. ¿Ya? Hasta lograr esa forma. Hasta 3 intentos puedes hacer y llenas el cuadro. Eso es la organización de datos. Estamos organizando datos, eso es una capacidad, ¿ya? Una capacidad de la competencia explica. Muy bien. Ahora, proceso de la competencia, estamos llegando a la parte de lo que es competencia diseña. ¿Ya? Nos habíamos quedado la vez pasada en cuanto a lo que es soluciones tecnológicas, ¿cierto? Ahora estamos en la evaluación y compartimos nuestras indagaciones sobre la práctica de ejercicios y su incidencia en la salud. ¿Ya? Intensidad de ejercicio. Ya conocemos los múltiples beneficios que nos brinda la práctica de ejercicios físicos y el deporte, tanto en lo físico como en lo emocional. Probablemente para ti está clara la relación del ejercicio físico o la práctica de un deporte con el sentimiento de bienestar. Si lo tienes clarísimo, perfecto. Solamente te faltaría la parte de registro de datos y manipulación de unas variables y comprenderlo para nuestra vida cotidiana. En cuanto al impacto en la salud física, también está claro que cuando practicas algún deporte se fortalecen tus músculos y huesos. Y eso es fácil de comprobarlo. Para ello, vamos a mostrarles nivel de dificultad de salto con soga. ¿Ya? Hay primer nivel, como veremos ahí, primer nivel, 3 series de saltos. ¿Ya? 60 saltos con los pies juntos, ¿está? 10 saltos con los pies juntos al lado del otro. ¿Ves? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Otro a la izquierda, otro a la derecha. Entonces, eso no es de 10 nomás, 10 saltos con los pies. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel,
4 series de saltos. 60 saltos con los pies separados. Mira, separados. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿De acuerdo? 10 saltos con la rodilla levantada. ¿Ves? O sea, una rodilla está levantada, el cuerpo puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, y va saltando. En el tercer nivel, 5 series de saltos. 60 saltos con los pies juntos, ¿ya? Descansa 2 minutos después de cada serie de saltos, y 10 saltos con la rodilla levantada. O sea, este es el más complejo, ¿no? El más complejo. Tercer nivel, por eso le llamamos. Cualquiera de los niveles puedes hacerlo para practicar y completar esta organización de datos. ¿De acuerdo? Entonces ahí estás trabajando la competencia explica y la competencia de diseño y construir soluciones tecnológicas. Bien. Relación de ejercicio con el bienestar emocional. Realmente hay suficientes evidencias científicas de que la práctica de ejercicio genera bienestar emocional. Y el responsable de esta sensación es el sistema nervioso central. La glándula pituitaria, ¿ya? O llamado también hipófisis, que se encuentra en la base del cerebro, segregan las hormonas de la felicidad, es decir, las endorfinas. Y lo hacen más cuanto más ejercicios físicos o deportes practicamos. Pero demostrar esta aseveración experimentalmente es complejo y no tenemos los recursos necesarios. Por ello, elegimos otra variable que indique el estado de salud y que esté relacionado con la práctica de ejercicios físicos. Esta variable son la frecuencia de saltos. ¿De acuerdo? Lo anterior dicho es como para trabajar un poco de neuropsicología, ¿cierto? O neurofisiología. Pero en este caso estamos trabajando una variable muy importante, lo que es la frecuencia de saltos en soga y la frecuencia cardíaca. Esas dos variables vamos a trabajar, recuerden, frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca. La información y los datos recopilados responden a la pregunta formulada que hicimos la semana pasada, corrobora o contradice la hipótesis planteada. Te invitamos a hacer frente a este reto, así como a compartir la evaluación de los procesos y los resultados de tu indagación. Entonces estamos trabajando, ¿ya? Dos competencias, movilizando diferentes capacidades. Y ahora sí espero que usted lo sepa ir comprendiendo, que nos ha tomado 2 semanas para entender que la frecuencia cardíaca se relaciona mucho con nuestro estado emocional, o sea, nuestra salud, ¿cierto? Muy bien. Llegamos a lo que es análisis de datos e información. Muy bien, acá tenemos datos importantes como en la sesión anterior hemos realizado mediciones del número de saltos por minuto en varios intentos, serie de saltos. Asimismo hemos medido el número de pulsaciones por minuto. También realizamos los cálculos respectivos a los valores promedio de la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca. Obtuvimos los datos que se muestran como ejemplo en la tabla 1, propuestas en la siguiente página. Esto mencioné justamente en lo dicho anterior, ¿cierto? Determinación de la frecuencia promedio de saltos y frecuencia cardíaca en 3 ensayos. Este es el primer ensayo, ¿de acuerdo? Dije en su momento el número de saltos, tiempo, 2 minutos, frecuencia de saltos, la división entre los dos, ¿correcto? Cuando dice promedios, la semisuma entre los tres, entre 3. Número de pulsaciones, una vez que termina el salto, tómate la frecuencia de pulsaciones, repito, puede ser en 1 minuto, puede ser en 30 segundos o puede ser en 15 segundos, pero multiplicado siempre por 4. Si haces en 30 segundos, multiplícale por 2. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar es siempre por minuto. La frecuencia cardíaca mínima vendría a ser esta parte por 90, en este caso 100, ¿de acuerdo? Y la semisuma también. Entonces, tenemos ese dato importante, lo que es el análisis de datos e información. Muy bien. De esto nos pide la organización de datos en la tabla 2. Datos obtenidos en la frecuencia, para ejemplo. Solamente elegimos los dos anteriores. Por ejemplo, estamos trabajando con la frecuencia de saltos, que estamos acá en esta cuarta columna, y la frecuencia cardíaca, que es la penúltima columna. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esas dos columnas elegimos para nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que en el día 1, la frecuencia de saltos por minuto, 42
La frecuencia cardíaca salió, por ejemplo, 99 pulsaciones, por ejemplo, ¿no? Luego así, cada día de repente aquí va aumentando, ¿cierto? Está aumentando. ¿Por qué? Por la práctica que estás haciendo, ¿no? 42, 44, 46, está aumentando aquí, se nota el aumento. Y la frecuencia cardíaca también está en aumento. Claro, conforme vas practicando, entonces esto quiere decir que también la frecuencia cardíaca aumentará, ¿correcto? En esta tabla 3 es la que vas a completar tus datos personales, lo que tú has hallado. Por eso dice bien claro. Con los datos de la tabla 2 podemos iniciar la interpretación de los resultados. De los datos de la frecuencia de saltos se observa que una tendencia creciente de valores está aumentando, ¿ves? Es decir, el número de saltos por minuto crece. Esta tendencia se puede interpretar como que la práctica diaria hace que aumente la destreza de saltos en cuerda. A partir de los datos que has completado en la tabla 1, ya, deberás completar la tabla de la derecha, en este caso en la tabla 3. De manera similar, hay una tendencia de aumento de la frecuencia cardíaca con el correr de los días de práctica. Asimismo, se observa que cuanto mayor es la frecuencia de saltos, mayor es la frecuencia cardíaca. Es decir, habría una dependencia directa. Una dependencia directa. ¿Qué forma tiene esta dependencia? Puede ser una dependencia lineal. Para responder estas preguntas, observemos el gráfico 1 con los datos de la tabla 2 que tenemos aquí. Ejemplo, en un papel milimetrado lo puedes trabajar o en cuaderno cuadriculado. Esto lo trabaja bastante en matemática, ¿cierto? Solo le estamos haciendo recordar datos que usted ya conoce. Tenemos acá, ¿ves? Ahí está. La tendencia entre frecuencia cardíaca y la frecuencia de saltos. En el eje Y, ¿ya? Coloca la frecuencia cardíaca, y en el eje X, la frecuencia de saltos. ¿De acuerdo? Y relacionado, bueno, justamente estos datos que están aquí, 42 hasta 99, acá está, ¿ves? En la eje X le ponemos frecuencia de saltos, 42, y la frecuencia cardíaca, 99. Y vamos colocando a la intersección los puntos, más o menos, aproximados, ¿de acuerdo? Ahora presenta tus datos de la tabla 3 en el siguiente papel milimetrado en el gráfico 2, o sea, elaborarás una gráfica, ¿ya? Similar a esta, pero con dos variables. Repito, en el eje Y, frecuencia cardíaca, y en el eje X, frecuencia de saltos. Si logras que sale de esta manera, entonces quiere decir que tú, este caso, es una dependencia directa o, en este caso, una línea recta, ¿correcto? Muy bien. Análisis de datos e información. ¿Qué forma tiene la gráfica que relaciona la frecuencia de saltos en la frecuencia cardíaca? O sea, ¿qué forma de gráfica tiene? ¿Será de repente te sale como una curva, mm, una tendencia directa, lineal, una línea recta? ¿Qué es lo que sale? ¿Ya? ¿Cómo es la relación de la frecuencia cardíaca y la frecuencia de saltos a partir del gráfico? La relación, ya dijimos hace un momentito, ¿cierto? La relación es directa. ¿Por qué razones? A mayor frecuencia cardíaca, o repito, a mayor número de saltos, mayor frecuencia cardíaca. Está aumentando, ¿cierto? Por lo tanto, contrastación de los resultados con la hipótesis. ¿Es válida tu hipótesis que has planteado anteriormente? Compara. Trata de comparar con la clase anterior que pusiste, en lo que es hipótesis, si es cierto o no es cierto en esta obtención que acabas de realizar. Y luego formula tus conclusiones. En la conclusión son ideas fuerza. Por ejemplo, una de ellas sería, la conclusión digo yo, un ejemplo, a mayor número de saltos, mayor será la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿no? Así vas demostrando, ¿no? Mayor número de prácticas de ejercicio, mayor estado emocional. Entonces, esas son ideas fuerza, denominadas conclusiones, pero usted va a elaborar sus propias conclusiones, ¿cierto? Muy bien. Evalúa, comunica el proceso de resultados. Para la evaluación de los procesos de indagación que realizaste, contrasta las evidencias de los productos parciales o las actividades que realizaste en la etapa anterior. Es decir, estos teniendo en cuenta los criterios mínimo que debe estar en el logro esperado. Tus conclusiones son una respuesta a tu pregunta de indagación. Escribe unos ejemplos.
El diseño de la estrategia ayudó a poner a prueba tu hipótesis, o sea, los números de saltos, salto con soga, ayudó a comprender lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia de saltos, la gráfica, ayudó esto. Elabora un reporte escrito en el proceso de indagación, es decir, como una especie de un ensayo científico. Brevemente, solamente en qué consistió, cómo iniciaste, cómo ahora llegas a una conclusión o una idea fuerza, producto de la movilización de capacidades para lograr las dos competencias importantes del día de hoy. Para ello, siempre debes tener en cuenta una rúbrica de autoevaluación. Por ejemplo, hay 4 criterios, ¿cierto? En inicio, en proceso, el logro esperado y logro destacado. Nosotros queremos lo mínimo que el estudiante esté en esta tercera columna, logro esperado. O sea, formulo preguntas sobre la implicancia del confinamiento en la salud biológica, física y psicológica de las personas, la familia y la comunidad. Selecciono la frecuencia de saltos de cuerda y la frecuencia cardíaca como variables a ser investigadas o indagadas. Planteo hipótesis basadas en conocimientos científicos en lo que establece correlaciones entre las variables. Si tú respondes a todas estas preguntas, estás en logro esperado. Si no, estás de repente en proceso o de repente en inicio. O si superaste los 3, ya estás en logro destacado también. Entonces, estos son una forma de autoevaluarse uno mismo en la competencia de diseño. Pero en la competencia explica, también tiene sus propios criterios, ¿de acuerdo? A eso en general se llama rúbrica, ¿de acuerdo? Lo mínimo que nosotros queremos es que esté en esta tercera columna, logro esperado, ¿de acuerdo? Eso sería en cuanto a lo que es la práctica de hoy día, ¿de acuerdo? Y terminamos con el siguiente pensamiento. El ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, tu actitud y tu humor. Cuando te sientes cansado, apático, somnoliento, piensa que tienes que hacer ejercicio físico con regularidad. Muchas gracias.